La columna de Juan Carlos Malís. Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos de San Juan, la Argentina y el mundo. De lunes a viernes de 9:15 a 9:30 por Radio Alas 101.7, Canal Alas TV San Juan, por streaming, changomóvil.net y Contratiempo, los portales líderes en la provincia. La columna de Juan Carlos Malís. Para saber más, en serio. Buenos días. Bueno, la gente tiene que estar tranquila, inclusive nosotros no podemos decir nada en este momento porque la mente social debe estar tranquila, serena, independiente, porque va a ir dentro de algunas horas al lugar esencial de la democracia, que es el cuarto oscuro, donde va a definir quiénes son las personas que van a conducir a la sociedad. Es decir, es como una encuesta. Las PASO son una encuesta, pero es una encuesta que es difícil cambiar la tendencia. Ya aparecen los nuevos candidatos, los candidatos definitivos, digamos, hasta octubre, donde se hacen las generales, y el país durante 4 años va a estar en manos de quién, elija la población, una población diezmada, donde ha bajado la calidad de los editoriales, ha bajado la calidad del pensamiento y del lenguaje. Y ya con esto paremos de hablar, porque si una sociedad en este momento no distingue lo que es el sentimiento del pensamiento, es una sociedad que está en crisis. Según Arthur Schopenhauer, el sentimiento es exactamente lo opuesto al pensamiento. El pensamiento es la razón, es racional, funciona cuando está lejos de las cosas, entonces puede ver, no está en la licuadora, está lejos, sereno, y no pierde la capacidad de asombro. Esto es muy importante. El hombre es pensamiento. Somos seres, animales, racionales. Y el sentimiento es el movimiento de las emociones. Y las emociones en este momento están en bancarrota en la Argentina porque están devaluadas debido a la ansiedad y otras lacras que tiene el ser humano cuando ve que no se le están dando las cosas. Nos persigue la inflación, nos persiguen los malos dirigentes y nosotros no tenemos de dónde sacar que no sea de la sociedad a los dirigentes que van a conducir los destinos. Christopher Clave habla de una caída del coeficiente intelectual, pero esto está pasando en la población mundial también, agravado, magnificado por lo que está pasando en América Latina. Fíjense el caso terrible de Ecuador, donde directamente le metieron 3 tiros en la cabeza a un opositor, un dirigente, un candidato, que cuando hablamos de Ecuador ya estamos hablando de Correa, y ya sabemos quién es Correa. Hoy sospechado, siempre sospechado. Pero 3 tiros en la cabeza nos hace acordar cuando mataron al principal candidato de México. Es decir, aquí las cosas parece que no cambian. Y un miembro de la FARC que ayer murió en un piquete en Buenos Aires porque se descompensó. ¿Qué hacía un tipo de la FARC en un piquete? En la Argentina, que parece ser un queso gruyere, parece ser Argelia. Ustedes recuerdan Argelia, cualquiera en el mundo que tuviera problemas iba y paraba en Argelia, no pasaba nada. El autor de Los Caminos de la Estrategia, Les Voies de l'Estratégie, Christopher Clave, residente en Lausana, Suiza, escribe tiempo atrás un artículo que tituló El déficit
del coeficiente intelectual de la población. Así dicho no dice nada, pero pensado a fondo es letal. Quiere decir que el índice del coeficiente bajó. ¿Somos menos racionales? Sí. ¿Somos menos inteligentes? Sí. Entonces, ¿estamos pensando menos? Y sí. ¿Tenemos menos ideas? Sí. Bueno. Vale la pena compartir porque habla de decadencia que se advierte en la población mundial y ni hablar en la Argentina. Siempre hablamos de la decadencia, según Martin Heidegger, que se da con algunos pasos que son importantes. Donde hay decadencia, como en la Argentina, se puede observar destrucción de la Tierra, es lo que estamos viendo, se derrite el planeta. Ese es un signo de esta enfermedad. 2. Decadencia del lenguaje. 3. El avance de la insignificancia. Vean televisión, vean los programas, vean los panelistas, vean los temas que se tratan, lamentables. Y ahí nos damos cuenta. 4. El avance de la mediocridad o la caquistocracia. ¿Qué es la caquistocracia? El gobierno de los brutos, de los débiles, de los que no están, de los invisibles. Esa es la caquistocracia. Ahora, el coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra hasta finales de los años 90 siempre había aumentado, en los últimos 20 años ya está disminuyendo. Es la vuelta del efecto Flynn. Parece que el nivel de inteligencia medida por las pruebas disminuye en los países también más desarrollados. ¿Qué nos queda a nosotros, que muchas veces somos imitadores de esos países desarrollados? Somos satélites. Y muchas pueden ser las causas de este fenómeno. Estamos hablando de la caída del coeficiente intelectual. Una de ellas podría ser el empobrecimiento del lenguaje. A nosotros nos distingue de todos los hermanos animales el lenguaje. Y ellos se comunican, y se comunican muy bien. Pero recordemos aquel episodio, una anécdota. El obispo de París veía un mono, y si no fuera mono, sería un ser humano, muy parecido a todo lo que hacía. De ahí la frase de él: habla, te falta hablar y te bautizo. Sos un ser humano. Pero el ser humano tiene conciencia de sí, que los animales no lo tienen. Esta conciencia de sí es el espíritu. Ahora, está hablando del empobrecimiento del lenguaje. En la Argentina está la caída del lenguaje devastada por la inteligencia artificial, que un tipo más o menos culto manejaban 400 términos. Un inculto maneja 150 términos. El promedio en la Argentina está ahí en esos parámetros. Y absorbidos por esa inteligencia artificial que nos lleva a la era tecnotrónica, donde nos cambia el lenguaje, todos son claves, celulares, y se ha perdido la atención, que es la luz de la mente. Con la pérdida de la atención se ha perdido la memoria. ¿Cómo vamos a memorizar si no atendemos? Imaginen los chicos, primaria, secundaria, universidad. Imaginen los adultos. Hay varios estudios que demuestran la disminución del conocimiento léxico y el empobrecimiento de la lengua.
no solo se trata de la reducción del vocabulario que nosotros estamos denunciando utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. Es decir, se está muriendo la metáfora, nada más y nada menos. Se está muriendo el adverbio, el cómo. Por ejemplo, se está muriendo la sutileza, las ocurrencias, porque el cerebro no tiene ocurrencias, está aburrido, está vacío, el cerebro social. Y también esas sutilezas lingüísticas que caracterizaban la imaginación de un Borges, que podía crear 1000 mundos, 1.000.000 de mundos. Eso se está perdiendo. Es peor que la emigración, que los que se están yendo, lo que se nos está yendo de la cabeza de nuestro propio ser. Y esas sutilezas lingüísticas, permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. ¿Dónde está el pensamiento complejo hoy? Si los chicos no tienen interpretación de texto, leen algo y no saben lo que leen, si es que lo leen. Acá hay una cuestión que es fundamental: la televisión, la computación, la era tecnotrónica, la inteligencia artificial nos robotizó de tal forma que, como decía Ray Bradbury, quemó la biblioteca, quemó el libro, quemó la lectura, quemó esa frase de Borges fatal: me he pasado la vida leyendo, pero no viviendo. Pero ha leído y logró llegar a la cima con C. Entonces, la desaparición gradual de los tiempos subjuntivo, imperfecto, formas compuestas del futuro, participio pasado, da lugar a un pensamiento casi siempre al presente, limitado en el momento, incapaz de proyecciones en el tiempo. La simplificación de los tutoriales, la desaparición de mayúsculas, la puntuación son ejemplos de golpes mortales a la precisión y variedad de la expresión. Ojalá lo estuvieran escuchando los profesores también a esto, los maestros. Solo un ejemplo: eliminar la palabra señorita, ahora obsoleta, no solo significa renunciar a la estética de una palabra, sino también fomentar involuntariamente la idea de que entre una niña y una mujer no hay fases intermedias. Los estudios han demostrado que parte de la violencia de la esfera pública y privada proviene directamente de la incapacidad de describir sus emociones a través de las palabras. No podemos describir lo que emotivamente sentimos. Sin palabras para construir un razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. La historia es rica en ejemplos y muchos libros. George Orwell, 1984, quien no lo ha leído a Ray Bradbury, Fahrenheit 451, la temperatura que arde el papel, los libros, han contado cómo todos los regímenes totalitarios han obstaculizado siempre el pensamiento mediante una reducción del número y el sentido también de las palabras. Si no existe pensamiento, no existe pensamiento crítico, y no hay pensamiento sin palabras. ¿Cómo se puede construir un pensamiento hipotético deductivo sin condicional? ¿Cómo se puede considerar el futuro sin una conjugación en el futuro? ¿Cómo es posible capturar una tormenta, una sucesión de elementos del tiempo, ya sean pasado, futuro, su duración relativa, sin una lengua que se distingue entre lo que podría haber sido, lo que fue, lo que es, lo que podría ser, lo que será después de lo que podría haber sucedido realmente sucedió?
Queridos padres, maestros, debemos hablar, leer y escribir a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, enseñar, practicar el idioma en sus formas más diferentes, especialmente si es complicado, porque en ese esfuerzo está la libertad. Quienes afirman la necesidad de simplificar la ortografía, descontar el idioma en sus fallas, abolir los géneros, los tiempos, los matices, todo lo que crea complejidad, son los verdaderos artífices del empobrecimiento de la mente humana. No hay libertad sin necesidad. No hay belleza sin el pensamiento de la belleza. Somos lenguaraces. Paradójicamente, tenemos menos lengua. Y por eso se hablan tanta pavada. Además, hay un factor fundamental. La belleza, crear belleza. Pero si no hay pensamiento de belleza. Gracias. Y ese lunar que tiene